Hola, soy Pilar Asbun, coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. Hoy quisiera contarte sobre el proyecto de ley ingresado por 5 senadores de oposición que pretende otorgar un indulto general a todos quienes se encuentren imputados o hayan cometido delitos con ocasión o en el contexto del estallido social. Este proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional y está siendo analizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Luego, se espera que el proyecto sea analizado también por las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública, según el acuerdo que adoptó la Sala del Senado. ¿Quiénes serían beneficiarios de este indulto? En concreto, el proyecto de ley concede indulto general a quienes se encuentren en los siguientes supuestos. Primero, haber cometido o encontrarse imputado en carácter de autor, cómplice o encubridor en cualquiera de sus grados de los delitos señalados en el artículo primero. Este artículo contempla una amplia gama de delitos, entre los cuales se encuentran delitos tan graves como el homicidio frustrado, delitos de incendio con resultado de muerte o la castración y mutilación de un carabinero. En segundo, tienen que haber sido estas personas imputadas o condenadas por delitos acontecidos entre el 7 de octubre del 2019 y el día de la presentación del proyecto de ley que corresponde al 9 de diciembre de 2020. Que estos hechos también hayan sido cometidos con ocasión de protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, circunstancia que podrá acreditarse con prueba indiciaria o con cualquier otro medio probatorio. Quedan excluidos del beneficio miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y funcionarios de cualquier organismo o poder del Estado a la época de comisión de los hechos. Además, el proyecto establece que en cuanto a las personas que se encuentren sujetas a alguna medida cautelar privativa o restrictiva de libertad, por el solo hecho de solicitar su revisión, acreditando la concurrencia de las condiciones para que proceda el indulto, este sería revocado en cada caso hasta que el juez de la causa resuelva sobre la solicitud. Asimismo, establece que las personas beneficiadas con el indulto no tendrán el carácter de condenadas para todo efecto legal. El proyecto referido, además de ser infundado, constituye una gravísima señal para la convivencia social y para el Estado de Derecho por múltiples razones. En primer lugar, no se trata de un indulto de carácter general, sino que el proyecto encubre una amnistía. Nuestro Código Penal regula ambas figuras como causantes de extinción de responsabilidad penal. Sin embargo, mientras la amnistía constituye un perdón frente a la pena, todos sus efectos, constituyendo más bien una condonación del delito, el indulto solamente conmuta o reduce la pena, no eliminando el carácter de condenado para efectos de reincidencia u otros efectos legales. Asimismo, mientras la amnistía puede iniciarse o puede concederse antes de iniciada la investigación penal, durante el proceso penal o incluso una vez dictada la sentencia condenatoria, el indulto solamente puede decretarse una vez que exista sentencia condenatoria ejecutoriada. De esta manera, el proyecto de ley, al establecer que el indulto se concedería tanto a personas imputadas como condenados y establecer expresamente que los beneficiados con este indulto no se considerarán condenados para todos efectos legales, se trata más bien de una amnistía que produce el efecto de borrar el delito, dejando a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido. En segundo lugar, los supuestos en que se basa la moción carecen de justificación. En términos generales, la moción se sustenta en que habrían aproximadamente 650 personas privadas de libertad por delitos cometidos o imputados con ocasión del estallido social, a quienes por razones políticas y desconociendo su derecho a protesta se le estaría vulnerando la garantía del debido proceso, existiendo una manipulación punitiva por parte de determinados órganos del Estado. De hecho, en entrevista para Diario La Tercera, la presidenta del Senado, una de las autoras del proyecto, indicó que habrían casi 800 personas que están en prisión preventiva que no tienen proceso alguno, dando a entender que se trataba de un universo importante de personas. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre estas cifras con las proporcionadas por las diferentes autoridades competentes en la materia. El Ministerio Público, en presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, indicó que al 30 de noviembre del 2020, 175 personas se encontrarían con medida cautelar privativa de libertad por delitos asociados al estallido social. El Poder Judicial, a través de su ministra vocera, Gloria Ana Chevesic, indicó que entre el 16 de octubre del 2019 y el 16 de marzo del 2020 se ordenaron un total de 2.201 prisión preventivas en causas asociadas al estallido social y que de ese universo solo 26 personas se mantendrían al día de hoy con prisión preventiva, de las cuales 17 tienen condenas anteriores. Lo anterior muestra que la moción se respalda en cifras que no se condicen con la realidad y además se basa en una errada interpretación del derecho a reunión. Tanto nuestra Constitución como los instrumentos internacionales protegen el derecho a reunirse y a manifestarse siempre que la protesta sea pacífica, sin armas y que ello no implique ocasión para la perpetración de delitos.
En este sentido, el derecho a la protesta violenta no existe, por lo que mal podría la ley o la autoridad criminalizar actos violentos que bajo ningún respecto se encuentran amparados por el derecho a la reunión. Adicionalmente, la fundamentación del proyecto es preocupante, por cuanto reconociendo el carácter delictivo de los hechos, omite toda forma de condena moral a los mismos, por el contexto en que se cometieron. Por lo tanto, al no condenarlos, justifica entonces la comisión de delitos y el uso de la violencia con fines políticos, desamparando a quienes fueron víctimas de dichos delitos y poniendo en riesgo también el sistema democrático. En tercer lugar, el proyecto vulnera abiertamente el principio de separación de poderes, desconociendo la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público, y formula una acusación gravísima respecto de su actuar. En efecto, la moción supone que el Ministerio Público, en coordinación con otra rama independiente del Estado, como lo es el Poder Judicial, habrían manipulado sus atribuciones legales con un propósito político que sería criminalizar la protesta social. Dicha acusación, además de ser injustificada, es gravísima y ha sido duramente criticada por diversas autoridades, exautoridades e inclusive por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, cuyo representante calificó el proyecto de inconveniente e injustificado, afirmando que en Chile no hay presos políticos. Pero además, el proyecto pasa por alto las normas vigentes en la materia y el análisis caso a caso que debe realizar el juez para decretar o revocar una medida de prisión preventiva. Conforme al ordenamiento vigente, en cualquier estado del procedimiento se puede solicitar la revisión, la revocación, la sustitución de una prisión preventiva, pero además, para que un juez pueda decretar la prisión preventiva deben reunirse una serie de requisitos y siempre que las medidas cautelares fueran estimadas como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Finalmente, el proyecto infringe la igualdad ante la ley, al otorgar un beneficio a favor de un determinado grupo de privados de libertad, discriminando al resto de la población carcelaria. Si lo que se pretende es mejorar las condiciones de hacinamiento carcelaria, debe promoverse una política pública independiente en este sentido y no conceder un beneficio arbitrario a un grupo por razones políticas que lo único que hace es legitimar la violencia y la comisión de delitos poniendo en jaque nuestro sistema democrático. Para concluir, entonces, esta iniciativa constituye una señal gravísima para la ciudadanía al justificar la comisión de delitos y el uso de la violencia con fines políticos, desamparando a quienes fueron víctimas de dichos delitos, desconociendo la independencia de otros órganos del Estado y poniendo en riesgo, por último, el sistema democrático.